Bendiciones, buenas noches. Mi nombre es Zuleima El Carmen Espinosa. Pertenezco a la Casa Ministerial Tierra de Adoración. En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes cápsula de fe. En paz me acostaré. Hermanos, el Señor me lleva a escudriñar la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 21, todo el capítulo 1. ¿Sí? Vamos a escudriñar los mensajes que el Padre nos muestra en esta enseñanza con Daniel. ¿Qué sucedió? Sucedió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue ayudado y entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá. Y él tomó también los utensilios de la casa de Dios. Pero los colocó en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? Él los trajo a la tierra de Sinán en el versículo 2 y puso esos utensilios consagrados al Padre, los puso en la casa del tesoro de su Dios. Hermano, ¿cuántas veces Dios te bendice? Dios te salva, Dios te ayuda y le damos la honra a otra persona. Es como poner esas bendiciones que el Padre nos da en una deidad. Si sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo existente en esta tierra, no tenemos por qué poner nuestros tesoros, los tesoros del Padre, no hay que ponerlos en otro Dios. Luego, no contento con eso, él quería hacer Nabucodonosor quería hacer una imitación de la casa del Padre de Jehová, una imitación frente al Dios de él. Luego, trajo hijos de Israel del linaje real. Entonces ahí fue donde él trajo, en el versículo 6, trajo a Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Trajo linaje real. ¿A qué? A que le sirvieran. ¿A quién? A su Dios. Y Melzar, el jefe de los eunucos, les cambió los nombres, los consagró a otros dioses. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Mire, vamos a tocar otro punto aquí. El primer punto es no dar la honra, sino a Dios. La honra es para Dios. Las bendiciones que el Padre nos da son de Dios. Y aquí hay un segundo punto y es los nombres. Miren, hay personas que son felices poniendo sobrenombres al otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Llegó Melzar y cambió los nombres de estos siervos. Mire, Daniel, el significado de Daniel es Dios es mi juez. Y Melzar le puso otro nombre, le puso Belsasar, que significa Dios proteja al rey. ¿Pero a cuál rey? A Marduk, que era una divinidad babilónica. Mire la importancia de llamar a una persona por su nombre y de mirar las personas que tienen hijos, que piensan concebir hijos. Piensen en ese nombre. Dígale al Padre que le revele qué nombre debe usted ponerle a su hijo. Y ojalá el Padre quisiera que fuera un nombre bíblico para que usted hable con sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Piensen en el nombre que les van a poner. Y no utilicemos, hermanos, sobrenombres con las personas. Si una persona, todo el mundo le dice, ¿ese quién es? Ah, ese es Totem. Vea, Totem. No, perdón, ¿cuál es su nombre? Para que respetemos
y no pongamos sobrenombres. Esta es una enseñanza muy grande, no poner sobrenombres. Mire, Daniel, Dios es mi juez, y mire, lo pusieron Beltasar. A Ananías, que significa Dios es misericordioso, le pusieron Sadrach, que era el dios de la luna, lo consagraron. A Daniel a Marduk, a Ananías a Sadrach. Luego a Misael, que significa ¿quién como Dios? Lo pusieron Mesac. ¿Quién como Acuses? Acuses será otro dios, ¿sí? A Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le pusieron Abed-Nego, que significa siervo de Nego, y Nego era el dios de la sabiduría. Entonces, mire, Señor, cómo le cambiaron el nombre a estos siervos de Dios. Pero Daniel oró. Entonces dice que Daniel oró al Padre. Daniel, en medio de eso, mire, yo después de tener un nombre bíblico y que a mí otra persona me cambie el nombre, Padre, pero él pidió no contaminarse. Y eso es esta enseñanza, esta tercera enseñanza que nos pide, orar para no ser contaminados. Es que los otros lo usan, es que los otros están bailando, es que los otros están escuchándolo. Yo oro al Padre para que su diseño, el diseño que desde el cielo el Padre tiene para mí, sea cumplido y yo no sea contaminada bajo ninguna dirección. ¿Y qué hizo el Padre con los que oran? El Padre responde, claro que sí, el Padre responde. Luego dice, Dios puso gracia y buena voluntad para con Daniel ante el jefe que se llamaba Melsar. Entonces, primero, Daniel pidió al Padre, Daniel oró. ¿Y qué pasó después? Dios puso gracia ante el jefe de los eunucos. Pero aquí pasa algo. El rey de los eunucos temió por lo que hizo, porque él dice, bueno, yo ahora en el versículo 10 dice, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, y que si el rey se entera de eso, que condenaréis para con el rey mi cabeza. Él sabía que por esto podría perder la cabeza. Pero a pesar de eso, él hizo la prueba. Él hizo la prueba. Y para acabar de ajustar, Dios les dio conocimiento y visión. Y Daniel tenía sueños. Mire, hermano, esto es muy parecido a lo que pasa ahora. Dios puso gracia, mira, a veces para compartir la palabra, personas que le dicen, es que yo soy católica, yo he sido católica toda la vida, pero cuando usted ora y usted dice, bueno, Señor, yo te entrego a esta persona en las manos, el Padre pone gracia. Y así ella diga, yo soy católico, yo siempre he sido así, siempre he sido de rosario, el Padre va a poner gracia. Y luego usted le invita y le dice, bueno, hagamos la prueba. Así como hizo con Melsar, hagamos la prueba. Dígale, bueno, sí, usted ha sido católico, pero yo le pido que le crea al Padre. Yo le pido que usted clame el Padre. Es una invitación a creer ¿en quién? En el Padre. ¿Sí? Luego, él hizo esta prueba de los alimentos por 10 días. Recuerde ese número que más adelante lo vamos a escudriñar. Por 10 días. Luego de esos 10 días, en el capítulo 12, donde ellos solamente comían legumbres y agua, no la comida que ellos días. En el capítulo 14 dice que ya pues Melsar consintió con ellos y probó con ellos 10 días. Y en el capítulo 15 está
la victoria. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire, después de 10 días. ¿Y qué pasó después? Fueron traídos por Melzar ante el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted ora? Usted queda en victoria ante el rey. Y el rey los calificó como 10 veces, vuelve a aparecer el número 10, 10 veces mejores que los magos y que los astrólogos. Dios les dio sabiduría. El impío reconoció la perfección del Padre. El impío reconoce. Por eso es que cuando usted va por la calle, alguien le dice, usted es cristiana, mire, venga, ore por mí. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que cuando vamos por ahí le dicen, venga, usted es cristiana, venga, necesito que ore por mí. O venga, hagamos esto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que usted porta. El enemigo sabe que usted es hija e hijo del Rey de Reyes. Y él lo reconoce. A veces ni usted sabe lo que porta, pero el enemigo sí lo sabe. Mire, el número 10 es el número de la perfección del orden divino. Es la suficiencia del propósito de Dios. En hebreo se dice deca. Entonces, mire que no fue casualidad que ellos lo invitaron a creer en 10 días y hacer una prueba de 10 días. Y no es casualidad que Nabucodonosor los calificó 10 veces mejores que los magos y que los astrólogos. Mire, el número 10 es perfección. 10 dedos tenemos en las manos que indican la responsabilidad que usted y yo tenemos de servir a Dios con nuestras manos. Pero también tenemos 10 dedos en los pies que indican andar delante del Padre. Tenemos 10 mandamientos que indican la perfección, la demanda de justicia divina y la responsabilidad humana. Miren, en esa época, en la época del censo de Israel, para rescatar a una persona, se necesitaban 10 jeras, perfección. Y también nos dice la palabra, dar a Dios el 10% de las riquezas. Este es un número perfecto, es un número importante. Es la consumación del juicio divino. Recuerde que contra Egipto se dieron 10 plagas. Y en el pacto con Abraham, del Padre con Abraham, Dios promete 10 naciones. Y tenemos también la parábola de las 10. Es una invitación a creer ¿en quién? En el Padre. ¿Sí? Luego, él hizo esta prueba de los alimentos por 10 días. Recuerde ese número que más adelante lo vamos a escudriñar. Por 10 días. Luego de esos días, en el capítulo 12, donde ellos solamente comían legumbres y agua, no la comida que ellos días. En el capítulo 14 dice que ya pues Melzar consintió con ellos y probó con ellos 10 días. Y en el capítulo 15 está la victoria. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mire, después de 10 días.
¿Y qué pasó después? Fueron traídos por Melzar ante el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted ora? Usted queda en victoria ante el rey. Y el rey los calificó los calificó como 10 veces, vuelve a aparecer el número 10 veces mejores que los magos y que los astrólogos. Dios les dio sabiduría. El impío reconoció la perfección del Padre. El impío reconoce. Por eso es que cuando usted va por la calle, alguien le dice, usted es cristiana, mire, venga, ore por mí. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado que cuando vamos por ahí le dicen, venga, usted es cristiana, venga, necesito que ore por mí. O venga, hagamos esto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que usted porta. El enemigo sabe que usted es hija e hijo del Rey de Reyes y él lo reconoce. A veces ni usted sabe lo que porta, pero el enemigo sí lo sabe. Mire, el número 10 es el número de la perfección del orden divino. Es la suficiencia del propósito de Dios. En hebreo se dice deca. Entonces, mire que no fue casualidad que ellos lo invitaron a creer en 10 días y hacer una prueba de 10 días. Y no es casualidad que Nabucodonosor los calificó 10 veces mejores que los magos y que los astrólogos. Mire, el número 10 es perfección. 10 dedos tenemos en las manos que indican la responsabilidad que usted y yo tenemos de servir a Dios con nuestras manos. Pero también tenemos 10 dedos en los pies que indican andar delante del Padre. Tenemos 10 mandamientos que indican la perfección, la demanda de justicia divina y la responsabilidad humana. Miren, en esa época, en la época del censo de Israel, para rescatar a una persona se necesitaban 10 jeras, perfección. Y también nos dice la palabra, dar a Dios el 10% de las riquezas. Este es un número perfecto, es un número importante. Es la consumación del juicio divino. Recuerde que contra Egipto se dieron 10 plagas. Y en el pacto con Abraham, del Padre con Abraham, Dios promete 10 naciones. Y tenemos también la parábola de las 10 vírgenes que nos indican la responsabilidad que debemos de tener. En el tabernáculo 10, ese es el lugar santísimo. Ese es el número de orden divino. Por eso es que hoy, Padre, yo te doy gracias. Invito a mis hermanos y a toda la persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, a creerle a Dios. Y que a pesar de que estamos en un mundo hostil con los cristianos, con los que creemos en la palabra de Dios, Dios siempre, al igual que hizo con estos siervos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Él nos va a guardar. Él nos va a liberar. A pesar de que estemos en medio de un mundo cruel. Y recuerde, hermano, piense bien antes de decirle un sobrenombre a una persona. Y ore para no ser contaminado. Y ore para atraer, Señor, y para que Dios ponga gracia en su boca para hablar de su palabra. Y invite a su hermano a hacer esa prueba
hacer esa prueba de creer que hicieron estos siervos de Dios y que Dios antes, cuando Daniel oró, puso en el corazón de Melzar, a pesar de que podía ser cortada su cabeza por esta petición, él se arriesgó y creyó. Creyó por 10 días en estos siervos de Dios y Dios se glorificó. Bendiciones, en paz me acostaré.